8:32, 28 minutos para que se inicie la renta variable en Europa. Vamos a analizar medio y largo plazo y vamos a analizar sobre todo la importancia de esos fondos temáticos que ahora mismo se están mirando por parte del inversor con tanto interés. Está con nosotros María Seco, responsable de inversión temática de la gestora de BBVA Asset Management. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Vamos a ver si nos aguanta también, igual que el tiempo, el final de año, ¿no?, en las inversiones. Sí. Tenemos todos esperanza de que sí. Bruno Ruiz de Velasco, Senior Sales Manager International Distribution de Natixis Investment Managers. ¿Qué tal? Bienvenido, Bruno. Muy buenos días, José. Y está con nosotros también Lorenzo Coletti, director de ventas de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. María, una primera fotografía de cómo está ahora mismo la inversión temática en España, en qué momento nos encontramos y qué perspectiva, cómo veis desde BBVA, que ahora mismo están mirándola a los inversores. Bueno, está en muy buen momento. Es un tipo de inversión que al final nos da exposición a las grandes megatendencias de largo plazo, megatendencias estructurales y de tipo secular, y nos da exposición a esos negocios que se van a beneficiar de esas grandes megatendencias. Entonces, pues las megatendencias están ahí, van a continuar y es una inversión que está teniendo muy buenos resultados, lo ha tenido en los últimos 10 años y lo va a seguir teniendo. O sea, yo creo que está ahí y que tiene mucho sentido el invertir en aquellos negocios que se van a beneficiar en el largo plazo de esas grandes megatendencias, de esos grandes cambios de tipo social, tecnológico e incluso medioambiental. ¿Bruno? Pues nosotros igual vemos que efectivamente empezó hace ya más de una década lo que es la inversión en fondos temáticos, se ha acrecentado si cabe en los últimos años y más a raíz de la época que nos ha tocado vivir con el COVID, donde hemos visto cómo pues distintas temáticas vinculadas quizás con el mundo digital han impulsado, han tenido pues como sus fuentes de crecimiento se han visto impulsadas a raíz de los confinamientos, y creemos que es una muy buena clase de activo para diversificar las carteras en el futuro, ¿no? Nos brinda una fuente de rentabilidad adicional a lo que son los activos tradicionales y las perspectivas son francamente buenas, por lo que decía María. Al final estamos invirtiendo en compañías que se van a beneficiar de los cambios estructurales que estamos viendo hoy en día, que están moldeando el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Vamos a intentar invertir en los ganadores del mañana. ¿Lorenzo? Bueno, en Pictet llevamos 25 años haciendo inversión temática. Entonces hemos visto durante muchos años cierta dificultad por parte de los inversores de entender este tipo de inversión. Pero yo diría que los últimos 5 años, sobre todo, se han beneficiado de un cambio a nivel de tipo de inversión, ¿no? Antes se invertía por regiones o por sectores, hoy se invierte un poquito más a nivel global, sobre todo en temáticas que son fáciles de entender porque se benefician de lo que explicaban antes María y Bruno, de esas megatendencias, estos profundos cambios que vivimos en nuestras vidas cotidianas y que la inversión temática engloba en su tipo de gestión. ¿Es la inversión temática, Lorenzo, la inversión que más comprende el inversor ahora mismo dentro de los fondos de inversión? Yo creo que en general entienden de que tratan estas temáticas en general. Ahora luego, si vamos a mirar la estructura del proceso de inversión y todo, es más complicado de entender, creo. Pero entienden que, por ejemplo, hay una serie de retos de cara a futuro, sobre todo a nivel medioambiental o a nivel de tecnología, y que la inversión temática responde a eso. Y como lo vivimos en nuestra vida cotidiana, y los inversores en su vida cotidiana también lo ven, lo entienden más fácilmente. Eso es el gran cambio que hemos visto respecto al pasado. Pero no significa que sea más fácil invertir en estas que invertir en inversión más tradicional, tipo regional o sectorial. María, ¿es más comprensible para el inversor? Yo creo que sí, que es más comprensible. Para un inversor es fácil entender que está invirtiendo en digitalización o en vídeos por la televisión, en streaming vídeo que se llama. Es mucho más fácil entender que está invirtiendo en nutrición, en movilidad sostenible, en movilidad del futuro, en vehículo eléctrico. Todo eso es muy fácil de entender. Entonces, pues sí, yo creo que sin duda es mucho más fácil, lo están viendo en su día a día, están viendo esos cambios y esas tendencias que hay de largo plazo hacia la sostenibilidad, hacia las energías limpias, con lo cual sí que es mucho más sencillo para ellos, sí, sin duda. Bruno, ¿notáis también eso en Natixis? Sí, efectivamente. Yo creo que hay una historia de crecimiento detrás fundada sobre todo en lo que hablábamos antes, una serie de fuerzas primarias,
con las que el inversor se siente totalmente familiarizado. Hablaba antes Lorenzo que las estamos viviendo en nuestro día a día. Son cambios estructurales que afectan a nuestro día a día en muchos ámbitos de nuestra vida, afectan a distintas vertientes de la economía y eso hace que a la hora de invertir el inversor se sienta también parte de esa inversión, ¿no? Es una inversión más palpable para ellos, como decíamos, se sienten partícipes de esa inversión y son capaces de además alinear sus intereses con sus valores, sobre todo en la parte más de inversión socialmente responsable, donde si yo tengo unas creencias o quiero de alguna manera limitar lo que es el impacto de emisiones de CO2, puedo encontrar alternativas en el mundo de la inversión para alinear esos intereses que yo tengo con mis valores personales, ¿no? ¿Y la rentabilidad, Bruno, también va asociada? ¿Está consiguiendo por parte del inversor esa rentabilidad dentro de los temáticos? Te diría que sí, que hay que tener cuidado a la hora de seleccionar esas temáticas, porque lo que hay que asegurarse es que esas temáticas están sustentadas en fuentes de crecimiento secular a largo plazo, que sean sostenibles, que sean robustas y que por lo tanto pues permitan al inversor de alguna manera beneficiarse de esa historia de crecimiento que comentábamos antes a futuro. Lo que sí que tiene que tener es paciencia, es decir, hemos vivido meses con esa rotación que hemos visto hacia sectores más cíclicos o compañías más cíclicas denominadas quizás value o englobadas dentro del value y lógicamente al producirse esa rotación, aquellas temáticas que estaban más vinculadas con valores de crecimiento o growth se han quedado atrás, por lo que normalmente aconsejamos paciencia a los inversores porque nos tenemos que abstraer de alguna manera de esos acontecimientos más de corto plazo. ¿Se ve también, Lorenzo, esa rentabilidad? Sí y no, o sea, no todo vale, porque no todas las ideas temáticas funcionan en el mismo momento. En algunas ideas temáticas, y nuestra experiencia lo hemos tenido, que han estado durmientes durante muchos años. Y luego llega un catalizador, como ha sido la pandemia, por ejemplo, para las inversiones en transición energética, por ejemplo. Hay este catalizador que empuja la idea temática, o llega una nueva regulación o una mayor concienciación por parte de las personas y impulsan de golpe una temática. Pero puede que algunas estén durmientes unos años, aunque hay este apoyo de una megatendencia, pero hasta que esto sea efectivo en la rentabilidad y se vea en la rentabilidad puede que tarden años. Por eso a veces hay que tener paciencia y a veces no hay que llevarse por la rentabilidad pasada, como pasa en la mayoría de las inversiones, porque hay momentos en que esta rentabilidad no se ve. María, ¿value o growth? Seguimos con esa disyuntiva, ¿no?, en los temáticos. Sí, bueno, en los temáticos hay tanto temáticos con más sesgo a crecimiento y hay otros que tienen más sesgo a value. O sea, yo creo que se puede encontrar de todo, ¿no? Por poner un ejemplo, en tecnología, pues que siempre se ha asociado más a crecimiento, más a growth, pues existen segmentos de tecnología como puede ser pues, lo que tiene que ver con semiconductores, que son negocios con elevadas barreras de entrada, con poder de fijación de precios, en el sentido de que en un momento dado hay una inflación y que pueden ajustar sus precios a la inflación, con lo cual no se ve como tan perjudicados por un entorno inflacionista, ¿no?, que es lo que más afecta al estilo de inversión growth. Luego también pues, hay negocios también relacionados con tecnología que se han visto muy favorecidos con lo que es la reapertura, si estamos hablando de la publicidad digital o de negocios que tienen que ver con el volver a los viajes, la restauración, etcétera, que están relacionados con tecnología y que están teniendo un impulso muy importante ahora en un entorno que está también asociado a la inflación. Con lo cual yo creo que podemos encontrar tanto growth como value en temáticas, no están exclusivamente vinculados a crecimiento. Bruno, value, growth. Pues te diría que estoy de acuerdo en parte con lo que dice María, pero también analizando un poco desde el punto de vista de nuestra gestora especializada Thematics Asset Management, el tipo de estrategias que gestionamos y viendo también un poco el universo más generalizado de fondos temáticos, te diría que en general todos invierten con un sesgo, pues eso, a valores de crecimiento, cotizando a precios razonables, lo que se conoce como GARP, ¿no? Entonces, en un contexto como este, vemos que las carteras en general de la mayoría de temáticas están sesgadas hacia valores de crecimiento. No obstante, aquellos gestores que tengan universos de inversión más ligados quizás al mundo real pueden encontrar también en momentos puntuales pues eso, la inversión en compañías más cíclicas o que han estado englobadas dentro de
la categoría de value, que les permiten pues eso, tener una alta convicción en ellas y por lo tanto tener una cartera quizás más blend entre growth y value. Por lo tanto yo creo que aunque las temáticas están más ligadas a lo que es el mundo del growth, es posible encontrar compañías con sesgo value, así que el debate está servido también. Lorenzo, en ese debate, ¿cómo lo veis en Pictet? Lo vemos, creo que lo vemos un poquito más similar a como lo ven en Natixis, Bruno. Y no tenemos todas las temáticas, ninguna gestora tiene todas las temáticas dentro de su abanico de oferta, claramente. Entonces, pero nosotros tenemos quizás más un sesgo growth también. O sea, en general creemos o vemos que la inversión temática suele tener ese sesgo. El value es un poquito más complicado de encontrar porque al final, a través de la inversión temática, sueles invertir en sectores que tienen más ese tipo de sesgo y excluyes otros que suelen tener un sesgo mucho más value. Entonces, pero el debate puede que cambie entre unos años. Las temáticas, María, que han funcionado mejor durante el año y que llevan pinta a convertirse en reinas de este 2021, ¿cuáles son? Pues yo creo que las que mejor han funcionado, pues agua, por ejemplo, la inversión, lo que tiene que ver en todos los negocios relacionados con agua. También todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ha tenido un impulso muy importante. Las cadenas de suministro, solo que la inversión en semiconductores y en componentes electrónicos para vehículo eléctrico, que esto está dentro de las temáticas que invierten en movilidad del futuro, pues todo eso también ha tenido muy buen comportamiento. Y también ciberseguridad es una de las temáticas que está funcionando muy bien y que además puede ser vista como growth, que es sin duda una temática growth, pero no se está viendo muy afectada por las subidas de tipos largos en Estados Unidos ni por una posible inflación. Y esas son un poco las que están funcionando muy bien. Agua, una de ellas. Sí. Bruno, vosotros tenéis el Thematic Water Fund, ¿no? Que Eso es. Entendemos que estará siendo un buen año para él, ¿no? Así es, comentaba María, hemos visto y comentaba Lorenzo antes cómo ha habido ciertas estrategias temáticas que han estado entre comillas durmientes durante un periodo de tiempo. Thematics Water Fund es un fondo que invierte en compañías a nivel global que buscan pues desde proporcionar suministro de agua, controlar la contaminación de la misma y facilitar todo lo que son las infraestructuras para unir los puntos donde hay agua con el consumo de los mismos. Y es una estrategia que lo está haciendo muy bien, es una estrategia que tiene una beta inferior a 1, es decir, te da una exposición a mercado distinta de la que puedan tener otras temáticas quizás más agresiva, lo cual también te da pues esa descorrelación con los activos más tradicionales en la parte de renta variable, y nos parece a día de hoy una estrategia pues es muy sólida para poder incorporar dentro de las carteras, no solo por el comportamiento que ha tenido recientemente, sino también por la historia de crecimiento que hay detrás, especialmente en los países quizás emergentes, donde todavía hay un montón de cosas que hacer y donde podemos desarrollar, pues si cabe más, la inversión en lo que es infraestructuras relacionadas con el agua. ¿Alguna tendencia más, aparte del agua, que veis? Te diría que sí. Hablábamos del COVID, el COVID ha marcado nuestras vidas y hemos vivido en un entorno quizás distinto al que hayamos vivido, se puede asemejar a lo que pueda ser o podría haber sido quizás en su momento una guerra, ¿no? De estar todos en casa sin tener casi contactos los unos con los otros, y en ese sentido lo que vemos es que todas las temáticas relacionadas con la salud han cogido mayor importancia, ¿no? Nosotros tenemos un fondo que se llama Thematics Wellness, en el cual estamos viendo también muchísimo interés porque la preocupación por un buen estado de salud, tanto física como mental, como decíamos, está cobrando cada vez mayor importancia a la población, y nos parece que es también una estrategia muy a tener en cuenta para los próximos años. Lorenzo, decías que Pictet es uno de los primeros en empezar en esa inversión temática. ¿Qué tendencias habéis visto este año y qué producto vuestro está posicionándose entre los líderes en esas tendencias? Tenéis mucho de robótica, por ejemplo. Sí, robótica, dentro de la tecnología, robótica y seguridad son los dos que lo están haciendo muy bien. Yo añadiría, respecto a lo que comentaba María y Bruno, este año hemos visto una buena recuperación de algunos fondos temáticos que tienen sectores ligados a la reapertura, con lo cual las marcas premium, como por ejemplo el lujo, también han tenido un muy buen comportamiento este año, con la recuperación del turismo, recuperación de las compras online en bienes de lujo, etcétera. Y también una temática un poco más distinta, que es la madera. La madera, de hecho tenemos un fondo que se llama Pictet Timber,
que tiene un sesgo value, uno de los pocos fondos que tiene un sesgo value, que tiene una exposición a los materiales que se han visto beneficiados este año y ha tenido un buen comportamiento lo que va de año y además tiene a favor cierta correlación con la inflación. Si sube la inflación, el precio de la madera suele subir también, con lo cual tiene ese favor. En el fondo Pictet Clean Energy, ¿qué nos puedes comentar de él? Bueno, este es un fondo que se beneficia de la famosa transición energética. La agenda de muchísimos estados están cada vez más sesgadas hacia una transición energética, hacia unas emisiones neutrales en CO2 para el año 2050, 2060 en otros casos. Pero vemos que cada vez esta agenda se está llenando para llegar a cada vez menos emisiones de carbono, con lo cual una transición energética cada vez más cercana. Y este fondo, por ejemplo, invierte en energías renovables, pero no se limita a eso. Tiene también temas de movilidad eléctrica, tiene temas de almacenamiento, semiconductores, tiene también temas ligados a edificios inteligentes, edificios verdes sobre todo. Entonces no es solo energía renovable, que es lo que todo el mundo conoce, sino que hay muchos más temas que se van a beneficiar de esta transición energética que estamos viviendo. María, el fondo Quality Mejores Ideas, renta variable con gestión temática, ¿cómo está comportando? Sí, pues se está comportando muy bien. Lleva en el año una rentabilidad en el entorno entre el 17 y 18% y bueno, y es un fondo que te da exposición a las grandes megatendencias. No se centra exclusivamente en la megatendencia de la demografía o en la megatendencia del cambio climático, sino que también invierte en la de tecnología. O sea, engloban un mismo producto, se engloban pues los negocios que se van a beneficiar de estas tres grandes megatendencias que son el cambio climático, esa tecnología y demografía, como comentaba. Y bueno, tiene la gran ventaja de que pues bueno, está invertido en todos aquellos negocios que se han visto beneficiados por la pandemia, que han tenido muy buen comienzo de año, también lo han hecho bien recientemente y que en el largo plazo se van a seguir comportando bien, pero también tiene exposición, pues como decía Lorenzo, a otro tipo de negocios pues más vinculados con las materias primas, que creemos que también es un elemento clave ahora mismo, tanto para la descarbonización como para el tema de infraestructuras a nivel global, y que también es un sector que no se ve afectado en principio por la inflación, porque nos da cobertura frente a la inflación. Y luego también pues, tiene también en cartera pues, mucho sector de salud, mucho autocuidado, que ahora mismo es muy importante, y con la pandemia pues, es una preocupación que va al alza. Cada vez nos queremos cuidar más, cada vez la medicina es más preventiva, más que reactiva. Entonces, pues al estar invertido en todas estas macro tendencias de largo plazo, que lo importante es tener convicción en ellas y en la habilidad que tienen en el largo plazo de traducirse en beneficios. O sea, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El inversor muchas veces tiene que tener paciencia o sea, pensar que el tiempo juega a nuestro favor y dar tiempo para que todas esas temáticas y esos negocios que se benefician de estas tendencias pues den sus frutos. Pues María, Bruno, Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana con los fondos temáticos. Yo creo que hemos tenido bastantes claves, bastantes nombres para apuntar, que nos dice siempre la audiencia, nombrecitos. Pues ahí los tenemos. Buen día y buen negocio a los tres. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos un momentito a publicidad.